Vamos a hablar hoy día de la violencia intrafamiliar y de género. Previo a ello, es necesario saber qué tipo de cultura y de preparación manejamos todos nosotros. Primeramente, nosotros nos encontramos entre personas cultas y no preparadas. En segundo lugar, tenemos los no cultos y preparados. En tercer lugar, los cultos y preparados. Y finalmente, los no cultos y no preparados. Ahora, ¿por qué me permití manifestar aquello? Me permití manifestar por cuanto en la violencia intrafamiliar y de género no existe un grado o todos pueden cometer errores. No hay, señores, grado cultural, académico, económico, social, porque aquí vamos a ver la realidad del caso que tenemos. Ahora sí, la violencia intrafamiliar de género tenemos la definición, la violencia contra la mujer, el mismo que siempre está basado y direccionado al sexo femenino. Ahora, ¿por qué manifestamos? El resultado de aquello, del agresor, del victimario, es dañar o darle sufrimiento físico, psicológico, sexual a la mujer. De esa forma, mediante amenazas, con actos de coacción y privación arbitraria de libertad. De esa forma producen daños tanto para la vida pública como en la vida privada. Es claro en manifestar el COIB en el artículo 155, la violencia contra la mujer o miembro del núcleo familiar. Ya se habla de la violencia que consiste en los maltratos y estos pueden ser físicos, psicológicos y sexuales. Pero analizándole, señores, es necesario conocer que también se considera miembro del núcleo familiar. ¿A quiénes? Al cónyuge, la pareja, en unión de hecho, asimismo, ascendientes y descendientes. ¿Por qué manifestamos aquello? Está en nuestro artículo 155 del COI. Comenzamos con el físico. Siempre suele suceder antes del maltrato físico, primero el psicológico, después viene el físico y por último el sexual. Y posteriormente vendrán otros más. Sigamos. Ahora, ¿quiénes cometen estas atrocidades, estos actos? Todos conocemos nosotros los que somos abogados y para los estudiantes que están ahí, colocamos el sujeto activo, es quien comete la agresión física, los maltratos físicos, lesiones o hemotomas. El psicológico que trae por lo general traumas y consecuencias graves. El sexual, que hablaremos más tarde más detenidamente. Puede ser un miembro de familia que comete, hombre o mujer. El cónyuge, ahora, tan de moda que han puesto el amigovio o la amigovia, la pareja sentimental, el enamorado o la enamorada, etcétera. Asimismo, tenemos nosotros el sujeto pasivo, que es la víctima, quien recibe la agresión. Puede ser la cónyuge o el cónyuge, la pareja en unión de hecho, el conviviente, el ascendiente, el descendiente, hermanas, hermanos, parientes, hasta segundo grado de afinidad y personas que viven dentro de ese vínculo familiar, íntimo, afectivo, conyugales. De esa forma vemos que quiénes son los que van a cometer aquellos hechos, aquellas atrocidades. La estructura de la conducta, las modalidades de la conducta vienen por acción y por omisión. Ahora, ¿por qué manifestamos acción? Especialmente para quienes están estudiando, que están en este momento, en este curso, es todo el comportamiento dependiente de la acción humana, un acto voluntarioso que penalmente es sancionado, y con esa voluntad que realiza y va dirigido a una persona determinada. ¿Quién es esa persona determinada? La mujer. O sea que nosotros los varones cometemos aquel acto contra la mujer. Por omisión, el tratadista Santiago Mir Puig considera el injusto que consiste en hacer algo distinto a la prestación deseable obligado al principio de una norma preceptiva. ¿Qué quiero decir? Estamos manifestando de que hay veces ven agresiones. Por omisión, nadie da auxilio, nadie da socorro
ni nadie llama al ECU 911. Y si se trata dentro de la familia, ojo a lo que manifiesto, los delitos y las contravenciones contra la mujer, la familia, son privados, son en secreto, dentro de la casa, dentro del ámbito familiar. Ahí es, no tenemos testigos, no tenemos quién más, o a lo mejor la suegra, o a lo mejor el cuñado, o a lo mejor el vecino que escuchó y no quiso meterse en problemas. También encontramos que aquella conducta que hablamos hace rato, nosotros topamos que puede haber dolo y puede haber culpa. El artículo 26 del COIP manifiesta el dolo que actúa la persona que tiene designio de causar daño. Entonces manifestamos que el dolo es la intención de rogar daño, el engaño, el fraude contra otra persona. ¿Quién actúa con conciencia y voluntad? Que más tarde vamos a ver, vamos a definir qué se trata de conciencia y libertad. De esta forma, al actuar con conciencia y voluntad, acá ya atrae, llega a qué? La responsabilidad penal a quien cometió ese hecho. El artículo 28 del mismo COIP habla de la omisión dolosa, que decíamos hace rato, que Santiago Mir Peña, donde ya tratamos nosotros de evitar, tratamos de no meternos en el problema, no tratamos de dar el socorro, el auxilio a esa mujer que a lo mejor está gritando, está bañada en sangre, o con los hijos en la calle. Y también tenemos la culpa, artículo 27 de nuestro COIP, es claro en manifestar la culpa a la persona que infringe el deber del cuidado que personalmente le corresponde. De esa forma estamos viendo que la persona que infringe el deber inexcusable de ese derecho de cuidar a la persona, el patrimonio, y no ha dado aquel cuidado a aquella persona, sino más bien se descuidó. Conciencia y voluntad. Ahora sí, vamos a entrar ya directamente en tema. Conciencia y voluntad. La conciencia no es otra cosa más que el autoconocimiento de la persona, es el yo, la forma interna y externa, endógena y exógena. Estamos hablando en sus diversas manifestaciones, que puede cometerse actos lícitos como ilícitos, que vengan contra la mujer, contra la familia, contra el miembro del grupo familiar, es algo ilícito, que está establecido en nuestro ordenamiento jurídico. ¿Qué quiero decir? En el Código Orgánico Integral Penal y así también en la Ley de Erradicación, ley de erradicación del maltrato a la mujer. Ahora, la voluntad es una función psíquica. Eso manifiesta Luis Río Frío, consciente en actuar en nuestro propio designio y orientar la actividad. ¿Qué quiero decir? Ya nosotros premeditamos qué vamos a hacer, por qué somos así. Por eso me permití manifestar que existimos 4 tipos de personas. En ese tipo de personas ya nos encontramos que ya la persona ya planifica, prefabrica, premedita cometer el hecho. Manifiesto que aquí en nuestros vecinos cantones, de aquí a Santo Domingo, y he escuchado donde manifiestan ellos, dice, yo quiero que estudie mi hija, no puede estudiar por cuanto yo soy el dueño, se creen dueño de la vida, de la suerte de la mujer. O por ahí se les ocurre a lo mejor maltratar a la mujer con plena conciencia y plena voluntad y que le atrae responsabilidad, es decir, planificó todo. Viene lo esencial, la circunstancia excluyente de la antijuricidad, artículo 33 del COI. No todo es de que la mujer no tiene la razón, la mujer puede actuar también defendiéndose. Tenemos tanto la legítima defensa como el estado de necesidad. Legítima defensa. Pongamos un ejemplo. Primero partamos por ejemplo como a los estudiantes que aplicamos en educación el constructivismo. A Antonia Elizabeth le golpea
Juan Ricky. Y de pronto, en aquella agresión, le tiene en el suelo, le ha dado con un bate, pero de pronto Antonia coge una piedra, lanza y dejó herido en la cabeza a Juan. Ahora sí, ¿qué pasó en aquello? Hubo una actual agresión ilegítima de Juan Ricky y de cómo actuó Antonia Elizabeth. Ante aquello, hubo la necesidad racional de la defensa, es decir, el medio empleado para repeler la agresión, que es aparte el artículo 19, el medio para repeler la agresión manifestaba nuestro artículo 19 del Código Penal anterior. Ante aquello, ella actuó, se defendió, cogió por ahí un objeto y le golpeó en la cabeza. ¿Quién provocó aquello? Provocó Juan. Entonces tenemos la falta de provocación suficiente por parte de quien actúa en defensa de sus derechos. Antonia se defendió. Ella no provocó, sino que le golpearon ingenuamente. Ante ello, existe un precedente jurisprudencial del juicio 17.721-2016, no le alcanzo a ver ahí. La ponente es la doctora Gladys Terán Sierra, donde ya tenemos de cómo la mujer se puede defender ante aquellas agresiones ilegítimas. También tenemos el estado de necesidad. El estado de necesidad sabemos que cuando hay alguna agresión puede sacrificarse un bien de menos valor, diríamos, por otro, por proteger, por hacer protección de aquella víctima, de aquella mujer. Encontrando aquello, nosotros ya podemos manifestar tanto que se puede actuar la mujer o quien sea agredido, o también puede la mujer agredir al hombre, puede defenderse ya con ciertas circunstancias excluyentes como la legítima defensa en especial. Tenemos también nosotros señalando ya las conductas que se dan en la violencia contra la mujer y la familia. El autor. Vamos a ver, analizamos que hay autoría directa y autoría indirecta. La autoría directa es quien actúa directamente con mano propia. Pongamos, Juan Ricky golpea a Antonia Esperanza. ¿Qué fue? Actúa directamente él con manos propias. Jaló del pelo, metió puntapiés, o a lo mejor, después primero le insultó, después le golpeó y hasta llegó a tener acceso carnal, o sea, delito sexual que ya vamos a topar más tarde. La autoría indirecta puede utilizar a una tercera persona como que fuera un instrumento físico objeto para cometimiento del hecho doloso, hecho impropio, hecho delictuoso. ¿Por qué manifiesto hecho doloso? ¿Por qué? ¿Quién ordenó? Utiliza, pongamos, Juan Ricky utiliza a su mamá para que golpee a Antonia Esperanza. Porque a lo mejor no le preparó el almuerzo, porque no lavó la ropa, no sabemos por qué. Es impropio porque va contra la ley. La ley tiene artículos direccionados a controlar la conducta y es delictivo el momento que llega a tenerse una sentencia, como vulgarmente se dice, se acabó de graduar de delincuente. Este ámbito se comete contra la mujer. ¿Dónde? Vamos a topar ámbitos así ligeramente, porque en el libro que voy a compartir con usted, Damián, y con muchos más, en la segunda edición van a encontrar, cuando hablamos de ámbito estamos refiriéndonos al lugar, al escenario geográfico, dónde sucedió el hecho, dónde pasó ese hecho de violencia contra la mujer, intrafamiliar o doméstico, dónde sucede el hecho, el lugar es en la casa, en el departamento, en la finca o en el patio.
En ello puede ser que la mujer reciba agresión del marido, puede ser del enamorado, de la pareja sentimental, de la pareja en unión libre, puede ser hasta de un hijo, puede ser del suegro, puede ser de muchas personas que recibe aquella agresión, como el que manifestaba que a Antonia hasta la suegra le golpeaba y le insultaba. Cuando hablamos de lo educativo, un ambiente educativo, estamos hablando, antes decíamos escuelas, colegios, hoy decimos unidad educacional. Ahí, ¿qué pasa? El profesor es quien comete el bullying. Por ahí le ve uno que es gordito, bien alimentado, gordo. Por ahí le ve que alguien es delgado y es igualito a una placa radiográfica, flaco, y le dice de todo. Ofende a aquel muchacho. Tenemos algo que también compartí con usted, Damián, la violencia laboral. ¿Cómo no vamos a hablar de violencia laboral? Hace años manifestaba que existe el mobbing o el bullying. ¿Qué manifestamos nosotros? Que muchas veces la patronal, el patrón, es quien trata mal al trabajador. Ahora, ¿por qué manifestaba en ello? Quiero detenerme un poco, porque en lo laboral muchas veces hay los contratos realidad y los contratos ficticios. En los contratos realidad le hacen trabajar, pero no es firmado eso, le hacen trabajar de 7 de la mañana a 7 u 8 de la noche, media hora para comer. Y le han hecho firmar en ese contrato que dice que es de 8 horas, cuando estamos hablando de 10 o 11, hasta la renuncia. Le ponen la remuneración de $485 y de pronto le están pagando $300. Enriquecimiento injusto. Asimismo, el trabajador sale contento a trabajar, se despide de la familia. Cuando está el patrón malhumorado, enojado, disgustado, y al trabajador lo primero que le dicen, por favor, te largas de aquí, despido intempestivo. ¿A dónde se va a ver? Muchas veces hay colegas o alumnos míos que han dicho que en el trabajo, pero también tenemos que hacer una inspección al lugar donde trabajaba para tener el escenario. Por eso hablo de ámbito. En lo deportivo, en las canchas. En las canchas también hemos sufrido bullying por parte del entrenador o nuestro compañero o el entrenador que más pretenderá. En entidades estatales e institucionales. En las entidades estatales, hablemos de nuestra carrera, el derecho. Aquí en Santo Domingo, ¿cómo era? Cuando alguien iba a hacer un escrito, lo primero que le miraban la cara. Pero si le ponían alguito ahí, ahí sí era bien tratado. Y si alguien no hacía aquello, era lo último que podía haber visto. Qué vergüenza, qué asco aquella actitud. Los centros de privación de libertad. En los centros de privación de libertad hoy tienen derechos los PPL. Esos derechos no pueden coartarle, no pueden limitarle. Tienen derecho a una buena alimentación, tienen derecho a educar, tienen derecho a medicina e incluso hasta visitas íntimas. Lo mediático y lo cibernético. Ahora sí, en aquello nos topamos en lo cibernético y lo mediático, especialmente en lo cibernético. Ojo, cuidado, especialmente todos los que estamos aquí en un cantón cercano aquí a Santo Domingo. Alguna vez fue alguien con el teléfono, una señora, mejor dicho, fue con el teléfono al compañerito de escuela, deme reparando mi teléfono. Se sustrajo que de la memoria sacó ciertos videos y con esos videos comenzaron a extorsionar. Al estar extorsionada, tuvieron que a la final en algún momento detener y detuvieron. En los espacios públicos, ya manifesté, en espacios públicos también suele suceder aquello. Puede ser en el parque, puede ser en el mercado. Vayan viendo, los agentes municipales de algún cantón más se dedican a estropear, a cogerse lo que no es de ellos, o en lugares comunitarios también nos encontramos que cometen barbaridades aquella gente, insultar, ofender especialmente a la mujer. En los centros e instituciones de salud también suele suceder el maltrato por parte de enfermeras o parte de médicos.
En todo aquello, señores, siempre tiene en el ámbito para un reconocimiento del lugar. Ojo, en materia penal estoy hablando y en materia como delitos y como contravenciones, que vayan y hagan aquella pericia de reconocimiento del lugar. Lo que Jorge Zavala Vaquerizo decía, el difunto maestro manifestaba, el escenario geográfico donde sucedió el hecho tiene siempre que verse y eso tiene que ser el reconocimiento del lugar. No como hoy la policía hace un reconocimiento del lugar, dice calle Los Pajaritos y avenida Las Loras, la casa queda en la esquina, pero ha sucedido un hecho de maltrato a la mujer. ¿Por qué no ingresó a ver lo que existía? Botellas rotas, sangre de esa mujer, la ropa botada ahí, o qué más iba a encontrar. Hoy no hacen aquello, porque tenemos un caso aquí en Santo Domingo, que hicieron la pericia de la parte de afuera en la calle como que fuera un accidente de tránsito. Eso manifestaba hace rato entre la violencia, el ámbito de lo doméstico que llega a suceder siempre en las familias, el cónyuge, ¿en qué lugar? En la casa. Sigamos. También tenemos en aquello las anomias en la ley orgánica para prevenir y erradicar la violencia contra la mujer, violencia vicaria. Es algo nuevo. Bueno, que lo he puesto, y disculpen el yo o la vanidad. Hablamos de la violencia vicaria, la violencia estructural y la violencia espiritual. Donde ya hablamos de la violencia vicaria, es donde la violencia es cruel, es destructora, muy dañosa, que produce daño inimaginable e irreparable. ¿A quién? A la mujer. ¿Con el objeto de qué? De destruir su vida. ¿Quién comete eso? Ojo, la mujer es sujeto pasivo. ¿Quién comete eso? El marido, el papá de los hijos. Y este señor, ¿a quién utiliza para causar ese daño? Al niño o la niña, hijo o hija. Va utilizando y manipula ese padre a esos hijos en forma directa y lo primero que hace, por eso manifestaba, lo primero es la violencia psicológica. ¿Cómo va el papá a lo mejor a manifestar? Tu mamá es mala, tu mamá le vi con el vecino, tu mamá y tu mamá y tu mamá. ¿Hubo o no una manipulación psicológica? Sí, le dijo de todo a la mamá. Ahora esos hijos, ¿qué va a suceder? Te van viendo mal a la mamá. Vean, la violencia vicaria, ¿por qué? ¿Utiliza a quién? Como medio utiliza a los hijos. Es un medio, una violencia media. Y la violencia fin, ¿cuál es? El destruir a quién? A la mamá. Destruyen a esa mujer. ¿Y qué le tratan de imputar? Delitos sexuales. A lo mejor se inventarán una violación, un abuso sexual, un acoso sexual. O van y buscan a lo mejor en la violencia contra la mujer puede ser la familia, la violencia psicológica, la física, la sexual. Allá vamos viendo cómo va a llegar, de qué manera esa magnitud del daño. Violencia espiritual. También, señores, no está tipificado ni ni en la ley de erradicación de la mujer y la familia. No hay vicaria, no hay la violencia espiritual y no existe la violencia de estratos. El legislador no lo ha hecho. Pero bueno, hoy aquí en esta conferencia estamos dando luces de lo que puede venir. Se da cuando la pareja obliga al otro, sea el varón o mujer o varón, con la finalidad de que cometan violencia psicológica. Vuelvo a repetir, primero la psicológica, como medio para realizar el chantaje, la humillación, la intimidación, la manipulación, el dominio y hasta controla para que acepte sus creencias religiosas, la secta, el grupo espiritual, filosófico, texto, doctrina, etcétera. Esto, ¿por qué me permití manifestar también de los 4 tipos de personas que hay? Ahí no se mide el nivel económico, cultural, social, patrimonial,
ni el nivel académico, ni la preparación. Cometen barbaridades y estupideces. La violencia estructural, ahora sí, ahí vamos a topar esos cuatro tipos de personas. En la violencia estructural se refiere a los diferentes estratos sociales que tenemos en nuestra sociedad. A lo mejor, permítame ponerme el yo. Yo me caso con Antonia y Antonia es quien. Yo soy abogado, tengo un poco de títulos, he hecho unos cuantos libros y muchas cosas más. ¿Y Antonia qué es? Antonia es una chica de campo, del Carmen para adentro, el papá dedicada al agro, no ha estudiado, se acuerda recién de estudiar, el papá no se cargó, sino que a mí me toca. Pero un día me hace enojar a Antonia. Al hacerme enojar, yo le comienzo a sacar lo que vulgarmente decimos en cara. ¿Yo por qué me metí contigo? Yo soy abogado, yo soy esto y soy esto. ¿Y tú quién eres? Qué pena. El rato que nosotros nos inmiscuimos en un matrimonio o una unión libre o vivimos en pareja, tenemos que saber respetar aquello. Es por eso que se manifiesta, al no estar tipificado ni sancionado en el Código Orgánico Integral Penal o en la Ley de Erradicación de la Violencia contra la Mujer y la Familia, no existe delito. Entonces, ya hablamos de delito en blanco. Recordemos esa frase: nulo un crimen sin ley, nula pena sin ley. No hay delito porque no está tipificado en nuestro Código Orgánico Integral Penal. No hay pena porque tampoco se señala. No hay nada para aquello. Ahora sí, me permito entrar ya en materia. Las infracciones o delitos contra la mujer, el núcleo familiar en la legislación ecuatoriana. Nuestro COIP tiene primeramente señalado la violencia física en el artículo 156, violencia física contra la mujer y el núcleo familiar. En el mismo que manifiesta que la violencia a los miembros de la familia causa lesiones, será sancionado con una pena prevista en el artículo más un tercio del artículo 152. Para aquello, señores colegas, señores estudiantes, existe un proceso judicial, un precedente jurisprudencial, número 482 del 2011, BRG, recurso de casación, siendo el juez ponente un gran amigo nuestro, el difunto Vicente Tiberio Robalino Villafuerte. Él puso aquello, donde había ya golpes y golpes, también tuvo que en algún momento defenderse la mujer y las consecuencias que estaban. Los delitos de violencia psicológica son aquellos que destruyen y atentan a lo emocional. ¿De quién? De la mujer. El momento que nosotros cometemos que hay manifestaciones verbales, vayan y digan disparates. A lo mejor ofenden a la dignidad. Tú eres esto, tu mamá es esto, tu papá es esto, que ha destruido la familia. Mimos. También nuestra cara habla. El rato que nosotros hacemos ciertas gesticulaciones en detrimento, en desprecio a la mujer. Hay también acosos que nosotros podemos cometer, nosotros los varones. Hostigamiento. Aquella persona, le hostigamos. A lo mejor es bien alimentadita, aquella mujer que nos acompaña, le decimos gorda. Por ser alimentadita, le molestamos, acosamos y cometemos un poco de estupideces. Y violamos a la intimidad personal. Imagínense, maridos que van y se meten al celular, hasta le chequeando con quién escribió la mujer, cogen el otro teléfono, con quién se comunicó. Imagínense, violando la intimidad.
Cogen la cartera, meten la mano en la cartera. Hay maridos que se meten hasta revisar en las bastas de los pantalones de la señora, en las cinturas, o a lo mejor, ¿dónde más? Imagínense la violencia que genera. ¿Cuál va a ser el resultado? Genera perturbación a aquella mujer, genera traumas psicológicos, temporales o permanentes. A lo mejor ella duerme porque el marido le dijo, te voy a matar, porque te vi con Pachito conversando. A lo mejor, como acá cerca de los cantones de Santo Domingo, dice, si no eres mía, no eres de nadie. Esas situaciones nos encontramos para violencia psicológica. Violencia sexual, artículo 158. Son manifestaciones contra el miembro de la familia, se imponga a otra o la obligue a tener relaciones sexuales o prácticas análogas. Obligue, estamos hablando de aquello. Puede existir aquello también que afecta aquí en este delito a la integridad sexual, a la integridad reproductiva, cuando se trata de niños, niñas, adolescentes, personas mayores de edad y personas con discapacidad. Señores, no solamente pongamos mayor edad, a la mujer se respeta desde el día que está en el claustro materno hasta los últimos días que le tocó vivir. Hay maridos, como el que decía hace rato, que se creen dueños de la vida y la suerte de la mujer. Yo soy el dueño porque yo me casé con ellos. Así dice por aquí, por nuestra zona. Aquellos, señores, también se puede decir, reciben agravios, maltratos de agresores que son físicos, psíquicos y moral con carácter sexual. Obligan, no solamente el acto sexual, obligan que utilizan palabras, vocablos descomedidos que van a coaccionar a la persona, a la víctima, sea mujer, sea el cónyuge, todos aquellos señores. Un ejemplo, Jaime Ricky insulta a Andresa Esperanza, le pega y acto seguido tiene acceso carnal. Ya estamos hablando también de la concurrencia de varios delitos. Concurrencia. Ojo a lo que estoy manifestando. Primero, ¿qué cometió? Al insultar, al decirle un poco de estupideces, cometió el delito de violencia física. Cuando le pegó, a lo mejor hubo golpes en el estómago, en la cara, o le bañó en sangre, y posterior a ello tuvo acceso carnal. En el momento de valoración psicológica, ojo, ya vamos a hablar de procedimiento, estamos hablando de procedimiento. Al perito psicólogo tienen que manifestar todo, tiene que manifestar todo Andresa, decir, me insultó, me ofendió, pero estoy sufriendo este trauma, tengo miedo de que mi marido, Jaime Ricky, me va a matar, ya tenemos un trauma. Y en el testimonio anticipado tiene que corroborar igualito a lo que le dijo el psicólogo, es igualito ahí en el testimonio anticipado que va a realizar en Cámara de Gesell ante el juez. Vamos a ver el indubio pro agredido o víctima. Hace rato hablamos de los sujetos. El sujeto pasivo. José Rivas, autor peruano. El delicado término indubio pro víctima es un término indubio pro agredida o víctima que da el principio de protección, el cual tiene el objeto fundamental de garantizar la vida, la integridad y la dignidad de la víctima. ¿Por qué manifestamos que hay un indubio pro agredida? Mujer, hijo, hija, sufrió agresiones. Tenemos, tal como nosotros decimos, el indubio pro reo, el favor a la mujer. A la mujer debemos de creerle, porque ¿quién contra la palabra de la mujer? ¿Qué pasó? Cuando hablamos de integridad, ¿le golpeó? Sí. ¿Le dejó lesiones?
heridas, hemotomas o a lo mejor hasta quebrado los huesos. ¿Afectó o no a su dignidad? Sí, el rato que le dijo, pareces una G, pareces una P y pareces una Z. De esa forma agredió. Ahora, con el ejemplo anterior, ¿quién debe garantizar es a Antonia Esperanza? Porque le afectó ¿a qué? A la parte psicológica. ¿Le produjo o no le produjo trauma? Sí. ¿Hay lesiones? Sí. En el maltrato físico, la violencia física, heridas, hemotomas. Y cuando también hay la violencia psicológica, cuando la amenaza, le coerciona a tener acceso carnal, a lo mejor porque le dice, tú no tienes donde vivir. Aquí suele suceder esto. O ve el grado de a lo mejor de que es una persona humilde, es una persona sencilla y no tiene recursos económicos. Usa la fuerza y la intimidación. Ahí vamos encontrando. ¿Qué tiene que hacer Antonia? Tiene que concurrir ¿a dónde? Ante el fiscal, porque estamos hablando de delitos. Ante el fiscal. ¿Quién va a actuar por ella? Habrá algún empleado en fiscalía que a lo mejor va a tomar la denuncia, yo o el defensor público. Ahora sí, inmediatamente hacer la valoración psicológica que manifestaba, tiene que ser muy concordante con el testimonio anticipado para demostrar que hubo aquel delito. Hablé hace rato concurrencia de violencias. Sí, señores, en la ley de erradicación de la violencia contra la mujer y la familia ya habla. El artículo 11 dice concurrencia de violencias. Hablamos de que pueden existir contra la misma persona de manera simultánea en el mismo acto uno o varios ámbitos. Ojo, por eso manifesté hace rato que puede cometerse varios hechos en ese momento. Lo que decía Antonia Esperanza, lo que le pasaba. Le insulta, le ofende, le pega, ahora sí tengo acceso carnal. Cometió tres de una. De esta manera puede existir ciertos tipos de delitos. Puede haber delitos que se utiliza, en especial la mujer, como delito medio. ¿Para qué? Para cometer un delito fin. Ahora, nosotros hablamos de que inicia con la violencia física, psicológica, física, como medio. Ahora, ¿para qué? Para obtener algún beneficio. Ese hombre maltratador, para tener a lo mejor un beneficio económico. Cuando hablamos de la violencia económica y patrimonial. Cuando comete aquello para tener otro beneficio, un beneficio sexual y muchos más tipos de delitos. Las contravenciones que hablamos, señores, de violencia contra la mujer. El artículo 159, las contravenciones tenemos. Cuando hay lesiones no mayor de 3 días, será sancionado con 15 a 30 días ese hombre, esa pareja, ese cónyuge, porque hirió, lesionó a la mujer o el miembro del núcleo familiar, algún otro pariente más. De igual forma, la persona agrede físicamente, con puntapiés o bofetadas, empujones o cualquier otro modo que signifique una lesión. ¿Con cuánto le van a sancionar? Con 5 a 10 días. Y la labor comunitaria de 60 a 120 horas y pagar la reparación integral. También encontramos las personas en actos de sustracción, destrucción, retención de objetos de trabajo, documentos personales. En la costa, por lo general, suele el marido llevarse la cédula para dejarle sin documento de identidad a la mujer, o bienes de la sociedad de hecho o conyugal que suele desaparecer. Y es por eso que también son sancionados con 40 horas a 80 horas y la devolución de los bienes y el valor del mismo, y que sirve de medida de reparación. De igual forma, quien profiera impropias expresiones en descrédito,
recibí así una consulta en Quito, día viernes. Le dijo de todo a Antonia, le dijo de todo. Su marido, Juan Ricky, le dijo de todo. Y que no podía venir a visitar en Ayuriquín a su familia, que era prohibido y era una misa de la mamá. ¿Se comete o no delitos autónomos al cometer perdón, aparte de que le profirió insultos, puede también cometer delitos autónomos? ¿Por qué? Hay una privación de libertad. Además, se vino Juan Ricky en el mismo carro. La señora vino en el mismo carro, pero 2 asientos más adelante con su niñita. ¿Necesita o no tratamiento psicológico? Sí, la agresora y la víctima. Porque ¿qué estamos hablando? A lo mejor tenemos un paranoico o a lo mejor tenemos un psicópata. Qué pena que Antonia a lo mejor tenga aquello. De paso, algo que también se puede ver antes de topar aquello, cuando decía que manipula a los hijos. Ojo, regresando al tema de la violencia vicaria, antes de alejarme del tema, ¿qué pasaba? También hablaba Andresa de que a los hijos le comenzó a dar el dinero, que ellos administren criaturas de 13 y 14 años. Si la mamá quiere comprar algo, dele 5 o 10 dólares, que con eso prepare la comida. Y tenían que llamar a los hijos, ¿dónde está el dinero? Tenían que ir a buscar en alguna endija, como aquí en el campo, en Santo Domingo y el Carmen, en la endija guarda nuestro campesino el dinero. Así, de esa forma. ¿A quién más contaminó? A los hijos, lo que decía hace rato. Medidas de protección. Tenemos medidas de protección tanto para los delitos que señalé anteriormente y las contravenciones. En el 558 manifiesta los primordiales, la boleta de auxilio que se debe de conseguir en cualquiera de los dos, como delito o como contravención. La orden de alejamiento del agresor, de ese sujeto activo. De igual forma, la orden de salida de la vivienda. Claro, que pueden sacar. Y alimentos para la subsistencia. La boleta de auxilio sirve para proteger a esa víctima, a esa mamá. ¿De quién? De Ricky. Cuando hablamos de la orden de alejamiento, de igual forma, no es que lo mandaron sacando. Él cuando se sane, esté bien emocionalmente, podrá regresar. La orden de salida de la vivienda, también. Pero por ahí, supóngase que viva con la suegra y es la casa de Ricky. Saldrá Ricky y no moleste, pero queda ahí. ¿Quién? Andresa, sus hijos quedan ahí. Y además de eso, una pensión alimenticia para la subsistencia de la maltratada y sus hijos. El 558.1 tenemos ya ciertas medidas de protección específica. El acompañamiento del miembro policial para que la víctima saque las pertenencias. Ojo, no le están mandando sacando a ella. La salida de la víctima es excepcional cuando presenta ciertos problemas, ciertas agresiones puede tener de familiares cercanos del agresor, como por decir un ejemplo, Ricky y la suegra. Se comprueba la permanencia de la vivienda atenta contra el propio bienestar de la persona dependiente de ella. Ordenar a la persona agresora la devolución inmediata de los objetos que usó, documentos de identidad y cualquier otro documento objeto de propiedad de la víctima. Lo que manifestaba la idiosincrasia acá del campo, tanto Santo Domingo, el Carmen, Quinindé, la Concordia, se llevan las cédulas los maridos pensando que con la cédula la mujer no puede transitar. ¡Qué barbaridad! Asimismo, la víctima de violencia de género tendrá que solicitar ante, durante y después
el ingreso al sistema de protección y asistencia de víctimas y testigos. ¿Por qué? Puede cualquier momento este agresor, que a lo mejor puede ser un psicópata, como puede ser un sociópata, o tiene alguna psicopatía, puede tratar de agredir nuevamente a aquella mujer. Finalmente, me permito manifestar el abuso de las medidas de protección. Es por ello que manifesté los 4 tipos de personas: los cultos y no preparados, los no cultos y preparados, los cultos y preparados y no cultos y no preparados. En esto existe cierto abuso de medidas cautelares, de medidas de protección, perdón. Es la otra cara de la moneda. Resulta que emplean este mecanismo de protección, realizando abuso del derecho y el sistema de prueba. ¿Por qué? Persiguiendo con fines personales, económicos, patrimoniales, poniéndose en condición prioritaria. ¿Qué quiero decir? Hemos tenido ciertos casos desagradables y a ello se debe que este libro sale de violencia contra la mujer y en el último capítulo hablamos de abuso de las medidas de protección. Siendo así, una mujer ocasionó eso. No tengo nada contra las mujeres, soy hijo de mujer, me casé con mujer y ojalá mis hijos me den nietas. Es de esa forma que utilizan a la justicia como medio para vengarse. ¿Y qué pasa ante la opinión pública? Ante la sociedad, señores, da una sensación de incertidumbre sobre la realidad de los hechos. Cuando ella era la agresora, la pseudo víctima, pongamos, Aniceta. ¿A quién ofendió? A Joaquín, a José y a Pepe, a estos hermanos. ¿Y qué pasó con aquello? Algún momento, como José sabía que Aniceta es medio ocurrida, le pidió examen psicológico. En la valoración psicológica no se presentó. Otra denuncia más, vinieron 4 hermanos más. Como conocía de que un hermano era drogodependiente, pidió José a hacer nuevamente valoración psicológica al resto de denunciantes. He ahí tenemos las pseudo víctimas. Ahora sí me permito manifestar de que con ello perjudicaron los nexos familiares entre las partes. El sujeto activo, ¿quién era? José. El sujeto activo, ¿quién era? José. ¿Y quién era el sujeto pasivo? La agresora, pero llamado pseudo víctima. Así describe la legislación peruana. Y es por ello, para finalizar, manifiesto con aquello todo que sucedió dentro en este abuso de medidas cautelares, ni las disculpas ni el perdón reconstruirán la familia. Con eso quiero manifestar que una familia se destruyó y es por eso que también digo y manifiesto en delitos de violencia económica y patrimonial. Nuestra legislación la ha unido a ambas. Cuando el delito, la violencia económica, me permito hacer un paréntesis, económica es cuando yo vivo del dinero de mi mujer. Ella cobra el sueldo, le quito y me como. ¿Voy a tomar o qué iré a hacer? Y aquí en Santo Domingo se han dado muchos casos que también se cometen los delitos patrimoniales. Se refiere a la herencia. Ojo, a la herencia. Muchas veces mujercitas han heredado, pero por ahí aparece un muchacho de 30 años y mi clienta tenía 82. Se compró 2 casas, se compró 2 carros, se compró 2 motos y manejaba todo el dinero. Muchísimas gracias, señores. ¿Alguna interrogante para despejar? Bien, muchísimas gracias, estimado doctor, por compartir su exposición. Efectivamente, les recordamos a los participantes que si tuvieran alguna pregunta pueden levantar su mano. Mientras tanto, voy a revisar aquellas que se han agregado a la caja de comentarios. Talía Bueno nos dice, doctor, me gustaría conocer
Perdón, este es de la ponencia, ponencia anterior. Ana de la Cruz dice, mi pregunta es la siguiente. Si la víctima pide medidas cautelares en contra de su conviviente y la ayudante judicial le manifiesta que por no estar ya en horario de atención, le dice regrese mañana, la víctima se retira a su casa y sucede que el agresor le agrede tan fuerte que le lesiona hasta morir. ¿Quién se responsabiliza de esa muerte? ¿La ayudante del juez o el Estado en sí? En esa situación sería la ayudante del juez y de paso también el Estado como tal. ¿Qué queremos decir? Nosotros nos encontramos en la acción de repetición por mal actuar de la empleada judicial. Sí, señor. Gracias, doctor. Sí, parecería que es un caso propio de responsabilidad objetiva, inclusive. Ahí. Bien, Patricio Castillo nos dice, doctor, si un cónyuge retiene instrumentos personales y de trabajo del otro cónyuge, ¿podría cometer el delito de hurto o solamente se configuraría la contravención? Si el cónyuge tiene bienes del otro cónyuge, ya, no podemos hablar del delito de hurto. A lo mejor fueron y dejaron. Antes recordemos que existía en el Código Penal anterior que se decía no comete delito si se dispone de los bienes. El padre, los bienes del hijo, o el hijo disponía de los bienes del padre, la mujer, los del marido. No existiría aquello. Podríamos, tal caso, hablar de un abuso de confianza, pero no un hurto. Bien, la abogada Vanessa Hernández nos dice, doctor, en un caso que presentamos la correspondiente denuncia ante la unidad de violencia intrafamiliar en la que la víctima salió de su casa, pero el agresor no quiso devolverle ni su ropa, libros y demás objetos personales, la jueza simplemente le dio medidas, boleta, pero no le concedió la devolución de sus pertenencias. Simplemente se inhibió y envió a fiscalía el expediente. La víctima no ha recuperado sus pertenencias y el tema sigue en fiscalía. ¿Qué se podría alegar para proteger a la víctima? Lo que sí se podría alegar en fiscalía, manifestar con el parte policial que retiró y que no retiró. Y de paso que existe aquello, reclamar. Y fiscalía se encarga. Ahora, ¿por qué le manifiesto? Aquí en Santo Domingo, en la Concordia, se dio un caso similar, donde el marido tenía por ahí una carnicería y de pronto tenía al amante de secretaria, de una carnicería secretaria. Y de pronto a la mujer le golpeó, le pegó y por ahí cometió, primero, ojo, concurrencia de violencias. Él fue a denunciar diciendo mi mujer me pegó. La señora ni sabía. A los 3 días la mujer fue a denunciar otra denuncia más. Pero él nunca hizo psicológico, entorno social, no hizo nada. Ni testimonio anticipado. Se cayó el juicio. Pero ella denunció. Se me quedó, puso ella. Bueno, ahí no era el abogado yo ahí, después entré. Se me quedó con mi dinero. Se me quedó con la cédula. Se me quedó con esto, esto y esto otro. Y ella, en el caso de ella, hizo de dar el testimonio anticipado. Ojo, colegas, ojo, estudiantes, tengan mucho cuidado. Nunca manipulen al cliente. Déjenle en cale lo que sea, que no sea testimonio aprendido. Para que no sea testimonio aprendido, a la cliente narra lo que te pasó, narra lo que sucedió. Mi marido, cinturón negro, ya me ahorcaba. Y de pronto dice, mi marido se llevó esto, se llevó esto. Cuando de pronto dice, una fiesta, mi marido, después de tener intimidad, me escupió. Después de aquello, me orinó. Cosa que en el testimonio anticipado nos quedamos quietos. El juez se inhibió y envió a fiscalía. Y en fiscalía se obtuvo todo lo que le faltaba, porque el parte policial cogimos tal cosas. Y de pronto faltaba el título de ella, faltaba por ahí una tarjeta, faltaba joyas y todo aquello devolvió. Fiscalía es la encargada de recuperar, estimado colega.
¿Algo más, Fabián? Sí, tenemos una mano levantada. La usuaria, por favor, con iPhone, Sí, perdón, doctor, es que me por cambié de favor. teléfono. Ok. Eh, Buenas noches, doctor. Quisiera hacerle una consulta. Es la siguiente. Lo que pasa es que hay una persona, un familiar mío, que tiene un terreno en Puerto Quito, ubicado en Puerto Quito. Es una herencia, es un terreno de hermanos que tienen una herencia. Resulta que la cuñada de esta persona, ellos han dividido, como es un terreno rural, o sea, no está dividido por lotización, sino que solo han dividido, como dicen, con palitos, y la señora le ha botado la cerca. Entonces él dice que le ha ido y le ha reclamado a la señora, que es la cuñada, que le ha botado la cerca, y que le ha dicho que traiga a la persona encargada, al hermano de él, para que arregle y eso. La señora vive aquí en Quito y le ha puesto una denuncia por supuesta violación, o que supuestamente era golpeado. Sin embargo, le ponen las medidas, le llaman audiencia para el 18 de mayo y todo, pero, o sea, consideraría que la competencia le corresponde por los hechos a la ciudad, al cantón de Puerto Quito como el juez competente, porque el señor también dice, o sea, yo cómo voy a venir a la audiencia y someterme a las pruebas psicológicas y a las pruebas de trabajo social que le solicita el juez, porque dice, yo soy una persona de bajos recursos y no tengo, o sea, ni siquiera le veo mucho a la señora, ella viene una vez al mes, yo vivo allá, entonces le parecen exageradas las medidas también que tomó la jueza. ¿Nos podría comentar de este caso, por favor? Ya, primeramente la competencia. El juez de Puerto Quito es multicompetente y de paso es muy buena gente. Él entiende primero, para él es la ley y después de los hombres, lo que en Cámara Junior decimos. La, la ley después del hombre. Ya, esa situación, primero la competencia es de Puerto Quito. Ahora, la cuñada, ¿qué tiene que ver? ¿Qué tiene que hacer en herencia? La herencia no es de la cuñada. ¿Quién se le murió a la cuñada? Nadie. No se le murió papá ni mamá. Solo el suegro nomás el que se murió. No pasó nada. O la suegra se murió. Ella no tiene que meter, no tiene vela en el entierro, ni cuchara que poner en aquello. Ahora, para hacer las valoraciones psicológicas en entorno social, todo es en Puerto Quito, colega. Todo es en Puerto Quito. Aleguen la competencia. Si la jueza está que no quiere soltar la competencia, recusen y de paso adjunten en Puerto Quito un croquis donde vive, saquen del municipio y ahí sí dicen, acá pasó en Puerto Quito. Y por favor, la competencia es Puerto Quito y todo se cae, todo es nulo. Y mucho más, le pueden ahí un aloncito de orejas a la cuñada, a quien nadie se le murió a ella se le murió el suegro nomás, no se murió papá ni mamá. Sí, Sí, lo que pasa es que directamente en la denuncia, o sea, en la denuncia que presenta la señora, dice que los hechos pertenecen a Puerto Quito. O sea, ella mismo en la denuncia que pone que, o sea, que ella estaba en la hamaca y que mi tío supuestamente que le ha golpeado, pero, o sea, en el examen médico que presentaron ahí mismo, o sea, no se encuentra ningún tipo de golpes, ningún tipo de violación. Entonces, claro, o sea, la competencia debería ser para Puerto Quito, pero ahorita está conociendo una jueza de Quitumbe que puso las medidas de la boleta y deprecó a Puerto Quito para citarle a mi tío. ya, Entonces, esa era la duda. ya, lo que sí le van a enviar con las medidas, pero traten de evacuar acá en Puerto Quito demostrando que los hechos no son así. No hay incapacidad. Demuestren a lo mejor con testigos dónde se encontraba el señor, porque muchas veces habemos abogados que manipulamos al cliente. Hable de esta forma, hable de esta forma. Es por eso que manifestaba que a la víctima tenemos que hacer hablar lo que es y con aquello se mantiene y vamos a tener éxito como abogados. Es la situación Puerto Quito y todo se viene a Puerto Quito. Viene con medidas, sí, viene con medidas. Me excuso y se va con las medidas. Y ahí van a actuar acá en Puerto Quito. Y de paso, exclúyale a la cuñada, nada tiene que hacer en la herencia. Muchas gracias, doctor. Excelente ponencia. Muy bien, doctor. Y para finalizar, tenemos una pregunta de Patricio Castillo. Adelante, estimado Patricio. Muy buenas noches, doctor. Muchas gracias.
Doctor, usted nos hablaba del artículo 558.1 del Código Orgánico Integral Penal. Yo quería preguntarle si estas medidas de protección que son concedidas por razones de género únicamente están destinadas a ser concedidas para el tema de las mujeres y grupos LGBTI, y si no pudieran ser, en este caso, bajo un argumento, concedidas a un hombre que está siendo violentado. Gracias. Magnífica pregunta. Muchas veces se piensa que solamente a la mujer. Hay veces he escuchado a estudiantes que hoy son colegas nuestros, a mis alumnos diría, y la ley que favorezca al hombre, dice, no hay ley que favorezca al hombre. Por eso dice, ley de la violencia contra la mujer y la familia. En la familia encontramos al varón, al marido, al sobrino, al novio, al enamorado. Ahora, lo que sí nosotros debemos tomar en cuenta, que muchas veces nos encontramos en la mayoría juezas, por razón de género, no nos dan la razón. Y al no nos dar la razón, usted presenta una denuncia, pongamos una competencia. Andresa y Juan van y presentan la denuncia. Primero le dan de Andresa, le dan cabida, y la de Juan espérese aunque sea unos 2, 3, 4 meses. ¿Y cuándo? Ha pasado todo. Y si pide un reconocimiento médico legal, olvídese el varón. Alguna vez aquí en Santo Domingo tuve uno. El señor casi medía 1,90 y la señora no medía más que 1,50. Mi clienta. Se pegaron, pero ya el señor denunció primero. Tenía las medidas de protección. Ahora, ¿por qué le dieron? Porque le bajaron la mesa superior del maxilar, o sea, de la nariz para abajo le bajaron. ¿Qué golpe sería que la señora le dio? Casi le hizo las 3 cavidades de la autopsia. Acá al frente también abierto. Una a nivel de tórax y otra a nivel de abdomen. Imagínense, ¿qué hizo la jueza cuando vino mi clienta y va y declara otras cosas? En el momento de que estaba dando su testimonio le mandaron por contravención. Automáticamente dijo, la denuncia no cumple esto y esto otro, y de pronto se revocan las medidas y se concedían mejor medidas para la señora. Nosotros los varones estamos casi desprotegidos. Le cuento porque hemos tenido muchos casos de varones aquí en mi oficina y hemos tenido una experiencia feísima. Esperemos largo tiempo para sacar esas boletas de auxilio contra la mujer. No hay algo contra la mujer. ¿Cómo vamos a querer mancillar? Porque la palabra de la mujer es la que va por delante. ¿Quién contra la palabra de la mujer? Sí. Ok, listo. Muchas gracias, estimado doctor, por compartirnos su ponencia y también aclararnos a través de las preguntas que han formulado los estudiantes. No quiero dejar pasar también la oportunidad, doctor, una vez más para que nos pueda dejar conocer cuál sería el mecanismo para que los estudiantes que tengan interés en su obra también la puedan adquirir, por favor. Verán, la obra para adquirirlo voy a tratar de dejarle donde Damián, porque para marzo sale la segunda edición, donde ya estamos hablando de nuevos delitos, de nuevos hechos, violencia vicaria, estructural, y estamos hablando de la violencia espiritual. Ya topamos jurisprudencias, legítima defensa, donde hay veces la mujer se defiende y se lleva la amarga sorpresa el varón. De igual forma, en eso vamos ahí a compartir, no vamos a dejar a precio de librería. En librería entregué, me pagaron a precio de huevos o de gallina robada a medianoche, cuando me topé por casualidad de la vida. A mí mismo me ofrecieron $35 el libro, aquí en la fiscalía. Dice, este autor es de Quito, el autor es de Quito. Y yo parado al lado de él, digo, ¿y cuánto vale el libro? $35, doctor. Ah, qué bueno, le digo, qué bueno. Y esta obra, le digo, si ve quién está aquí, le cojo y le saco la chaqueta. Si ve, le digo, y me puse así, que vea quién era.
Oiga, dice, que usted es el autor del libro. No soy el autor del libro. Me dice, a mí me entregan a $20. Y le dije, si quieres, yo te doy en mi oficina o pido a Quito que mi hijo lo traiga. Y así fue. Damián, que nos ayudes para entregarte, que tú entregues, o si haces algún otro evento, le pones como gancho el libro y el evento. Bien, Depende de... bien, querido doctor. Muchísimas gracias. Entonces, bueno, quienes puedan tener interés, por favor, se comunican con el contacto de Latin Juris por interno y lo podemos ir coordinando. Siendo así, pues, estimado doctor, igual, muchísimas gracias también por esta consideración de poder ofrecer esta facilidad de la adquisición del libro también a los colegas que puedan tener interés y especialmente quienes forman parte de este programa académico. Una vez más, doctor, muchísimas gracias y le devuelvo la palabra para que pudiera despedirse de esta audiencia. Gracias, Damián. Por ahí unas 2 alumnas suyas tienen el libro que anteriormente ya recibieron. Y de igual forma agradezco por tenerme paciencia, por escuchar ciertas experiencias que en la vida profesional me ha dado y así también he sacado ciertas experiencias de la Corte Nacional que los he puesto ahí en el libro. ¿Qué quiero decir? Casos que se ventilaban y que conocía yo en la Corte, aquellos los puse ahí, con la finalidad de que sea más didáctico, que mis colegas sepan, no hay egoísmo por ustedes. Muchísimas gracias, Damián. Muchísimas gracias, colegas. Muchísimas gracias, estudiantes. Es que Gracias, todos igualmente, los estimado doctor. Sí, la escuchamos, Diana, por favor. Sí. buenos casos, ¿cuánto es la prueba para lo del certificado? Ya. A ver, en cuanto a la prueba, permítame un momento. El volumen apagó. Ya, este domingo 8 de febrero, desde las 10 de la mañana hasta las 4 de la tarde, va a realizarse el examen final. Tengan en cuenta que para este examen final lo que se considera básicamente son las preguntas que se envían al grupo de WhatsApp como requisito, digamos así, de garantizar que se puedan observar las clases y a raíz de estas preguntas se integra un solo banco de preguntas y en función de ese banco de preguntas se rinde el examen, como lo decía, este domingo 8 de febrero entre las 10 de la mañana y las 4 de la tarde. No existe un cronograma, es decir, no existe un conteo regresivo para rendir el examen, simplemente finalizan el examen pues, y lo envían. En el caso que por cualquier motivo no pudieran rendir el examen este domingo, entonces el examen recuperatorio que lo pueden rendir quienes no puedan dar el examen el domingo 8 de febrero o quienes habiendo rendido el examen el domingo 8 de febrero no superen el puntaje mínimo de 70 sobre 100 puntos, en cuyo caso el examen recuperatorio es para el domingo 22 de febrero de 2026, es decir, nos saltamos el domingo correspondiente al carnaval y retomamos el examen recuperatorio el domingo subsiguiente, que es el 22 de febrero. ¿Listo? De todas maneras, las aclaraciones y estas pautas para que se pueda rendir el examen también las haremos llegar a través del grupo de WhatsApp que tenemos para que estén pues al tanto de todos estos detalles. Bien, siendo así, apreciados colegas, muchísimas gracias por acompañarnos en esta jornada. Posiblemente en la jornada de mañana y la subsiguiente no pueda acompañarles en calidad de moderador, probablemente esté a alguien de nuestro equipo de trabajo, pero la idea es que pues podamos desarrollar con normalidad el programa. Es por asuntos personalísimos y también por un viaje de trabajo que tengo que hacer, que probablemente no les pueda acompañar. Pero siendo así, no, tampoco
Te tengo aquí un sticker que están llorando. Yo también les voy a extrañar, colegas. Sí, nos veremos entonces, seguimos en contacto, que tengan una buena Y noche ya de y aquí ya nos que tengan un feliz despedimos, doctor, descanso. entonces ya no lo vamos a ver. Esta es la última Tal noche. vez, ¿Ya? tal Entonces, vez, qué doctora, sí. triste. Aprovecho y de paso les comento que vamos a realizar la 6ª edición de, del curso intensivo sobre la acción de protección. Ustedes probablemente hayan visto que en estos últimos días la Corte Constitucional ha desarrollado nuevos criterios. De hecho, ya hay 43 casos de manifiesta improcedencia de la acción de protección y por ese motivo, pues, vamos también a considerar estos nuevos casos para este nuevo programa. Entonces, probablemente podamos encontrarnos por ahí en una futura ocasión. ¿Listo? Así que bueno, muchísimas gracias a todos. Feliz noche y feliz descanso. Dios lo bendiga, doctor. Nos vemos el Gracias. próximo módulo. Chao.